Hola, ¿qué tal, hermano y amigo que me escuchas por medio de este video en YouTube? Que el Señor te bendiga grandemente. En esta hora Dios me da el privilegio de llevar su palabra en esta hora para cada uno de ustedes, y le doy gracias a Dios por grande privilegio que me da y grande responsabilidad para predicar la palabra del Señor. Así que en esta hora vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. El tema de esta predicación es sanidad de Naamán el leproso. Como habíamos leído al principio, o el tema de la predicación es, el nombre de él es Naamán. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso y en extremo, pero leproso. Naamán, primero, este hombre ocupaba un puesto de general del ejército del rey de Siria, y que era un varón grande delante de su señor, y que también era de alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Como leíamos el verso 1, verso 1, en el 2 dice: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel una muchacha, de la cual servía a la mujer de Naamán. Las cosas pasan con un propósito en la vida de los hijos de Dios. Primero, para que Dios glorifique su nombre en cada uno de nosotros. Si algo está pasando en nosotros, es porque Dios algo va a hacer. Naamán, este hombre muy importante, era un general, pero tenía un problema, que él era leproso. Era una enfermedad grave en aquella época. Por el hecho de ser leproso, él tenía que ser aislado, apartado de las demás personas, por tener lepra, porque la lepra se pasaba. Pero él, por tener el puesto de general, estaba cubriendo esa enfermedad. Se ponía su uniforme de general y nadie se daba cuenta más que Dios y su esposa. Pero como leíamos en el verso 2, y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Luego dice el 3, y esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Esta muchacha, que había sido llevada a la fuerza a tierra siria, Dios tenía un propósito en esta muchacha joven. Al darse ella cuenta, porque ella es la que ayudaba a la mujer de Naamán, y ella escuchó, por hecho lo había escuchado por lo que había dicho en el verso 2, de que ella le está diciendo: si mi señor, el general, fuese allá a Samaria, allá hay un profeta de Dios, que si le pide a Dios, Dios lo va a sanar.
El verso 3 dice, y esta dijo a su señora, si rogase a mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que está en tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mulas de vestido. Llevaba todas esas cosas de regalo. Pero el asunto es que estaban haciendo malas cosas, porque se las estaban mandando al rey de Israel. Entonces, no era así la cosa. Pero porque el gobierno de Siria tenía que hacer así, hablar con el gobierno de Israel. No podían llegar así a la fuerza a meterse. Pues tendría que haber pelea, lucha. Entonces Dios usa a esta muchacha para glorificar el nombre de Dios. Dios quería glorificar su nombre en la vida de Naamán, porque él estaba leproso, él estaba necesitado. Entonces esta muchacha tuvo un proceso difícil en su vida, en la cual fue llevada cautiva. Y ella no se imaginaba que ella estaba en un lugar, pero que Dios la iba a usar grandemente. Entonces, así como Dios usó a esa muchacha, Dios usó a Samuel para reprender a Elí. Eso está en 1 Samuel 3. Dios usó para derrotar a Goliat, 1 Samuel 17. Y Dios usó a un muchacho para alimentar a más de 5,000 personas. Juan 6:9. Entonces para Dios no hay problema usar a un joven como usar a un adulto. Para Dios no hay nada imposible. Y en este caso Dios usó a esta joven para glorificar su nombre, como lo había dicho. Entonces la carta llegó al rey de Israel. Sigamos leyendo. Y entrando Naamán, verso 5, y le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel, que decía así, cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. No era al rey de Israel que se lo tenían que mandar, sino que era al profeta. Luego el rey de Israel leyó la carta y rasgó sus vestidos, y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Lo malinterpretó. Pues claro, no era para él la carta. Verso 8. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga, dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, diciendo que venga Naamán. No hay problema, que venga Naamán, para que sepan ellos que aquí en Israel hay un Dios todopoderoso. Luego dice el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros,
y se paró a las puertas de la casa de Eliseos. Entonces Eliseos le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurarán, y serás limpio. Pero ¿qué sucede? Naamán no le parece esa idea. Naamán no quería hacer eso. Se sintió humillado. El asunto es que Naamán era un general. El asunto es que Naamán era orgulloso. Y su orgullo casi le estaba costando su sanidad. Por su orgullo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea que ya Naamán traía programado en su mente cómo las cosas se iban a llevar a cabo. Y las cosas no se llevan a cabo como el hombre piensa, sino que las cosas se llevan a cabo como Dios lo dice. Porque Él es Dios y a Dios no se le ordena lo que tiene que hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer a su palabra, obedecer a lo que Él nos dice, y vamos a recibir la bendición de Él. Por su orgullo casi le cuesta su bendición, su sanidad. Solamente le dijeron: vaya y sumérjase 7 veces y será sano. Y su piel va a quedar sana, limpia. Dice: y Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. O sea, él dando, como está acostumbrado a dar órdenes, él quería darle órdenes a Dios. El asunto no es así. El asunto en los caminos de Dios es al revés. Es Dios el que da las órdenes. Es Dios el que dice cómo se tienen que hacer las cosas. Mas sus criados le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandase alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: levántate y serás limpio. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y sus carnes se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces, Dios glorificó su nombre y sanó a Naamán, al general Naamán, un hombre importante, un hombre que tenía un puesto bien importante y que había dado grandes victorias al pueblo de Siria. Por medio de Dios, Dios se glorificó de esa forma. Pero sucede una cosa, hermanos. Dice el verso 18, dice el 17, dice: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, sino ofrecerá sacrificios, no ofrecerá ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Entonces en esto perdonó Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová
perdóname en esto a tu siervo. Y él dijo, ve en paz. Y se fue y caminó como media legua de tierra. Entonces Gizi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano cosa que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas. Ya el profeta había dicho que no quería nada de parte de Naamán, aunque Naamán llevaba muchas cosas que le iba a dar al profeta. Y cuanto más que el Señor lo sanó, él quería darle presentes al profeta. Pero el criado Gizi, el criado de Naamán, este hombre cometió un gran pecado de decir, mi jefe, mi señor no tomó nada, pues yo voy a ir a agarrar algo de él. Y seguimos leyendo el 21. Dice el 21, y siguió Gizi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Le dijo Naamán a Gizi, ¿va todo bien? Y dice, y él dijo, bien, mi señor. Dice, y él dijo, bien, mi señor me envía. No lo había enviado, no lo había enviado el profeta. Mi señor me envía, dijo. Mi señor me envía a decirle que aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata, 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y puso todo y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que le llevase delante de él. Y así llevó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de vamos a seguir leyendo, de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gizi? El profeta de Dios le hablaba. Y si ese hombre era de Dios, cualquier cosa que su siervo hiciese indebidamente, Dios se lo iba a revelar. Y el profeta Eliseo le dice, ¿de dónde viene Gizi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Con Dios no se juega, hermanos y amigos. Este hombre hizo a espaldas del profeta de Dios, del hombre santo, sagrado a Dios. Pensó que le iba a engañar. ¿Qué tal si hubiese pasado eso? ¿Sabe qué hubiese dicho Naamán? En esta vida no todo es gratis. Nada es gratis. Hay que pagar. Entonces el nombre de Dios hubiese sido blasfemado. Entonces Dios le reveló al profeta. Y por haber hecho eso,
ese grave pecado, la lepra de Naamán se le pasó a este siervo de el profeta, a él y a toda su descendencia, y salió delante de él. Su aspecto era como nieve, blanco. Ese era el aspecto de la lepra. Así que ese es el consejo de este día para ti y para mí. Obedezcamos a Dios y no hagamos cosas indebidas que a Dios no le agradan, porque pueden traer consecuencias graves a nuestra vida. Así que Dios lo bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.